Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 13. ¿Quién es la Virgen María? Es la mujer que eligió Dios para ser la madre de Jesús y madre nuestra. Los padres de la Santísima Virgen María se llamaban San Joaquín y Santa Ana. Eran descendientes del rey David. Vivían en un pueblo llamado Nazaret. La Virgen era una muchacha humilde, bondadosa y sobre todo vivía muy cerca de Dios y dedicaba casi todo su tiempo a la oración. Estaba comprometida con un hombre muy bueno, carpintero él, trabajador honesto llamado José. Dios la eligió para ser la madre de su hijo Jesús. María aceptó cumplir la voluntad de Dios. Para la Iglesia, la Virgen María es la Madre de Jesús, la Madre de Dios, la Madre de la Iglesia, la Madre de todos los cristianos, a la que dedicamos muchas fiestas, celebraciones para aquellos momentos más importantes de la vida de María. Entre ellas tenemos la fiesta de la Natividad, que celebramos el nacimiento de la Virgen María el 8 de septiembre de cada año. La fiesta de la Anunciación, para celebrar cuando el ángel le anunció a la Virgen María que iba a ser la madre de Jesús. Esa fiesta la celebramos el 25 de marzo. Es la fiesta de la Visitación, para celebrar cuando la Virgen María va a un pueblo de Judea a visitar a su prima Isabel, que estaba esperando a San Juan Bautista. La fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, de la Asunción, cuando la Virgen María subió al cielo con su Hijo Jesús, 15 de agosto. La Anunciación de María la celebramos el 25 de marzo. Joven preciosa que confiaba mucho en Dios, vivía siempre en Nazaret. Fue anunciada por el ángel Gabriel que sería la madre del Hijo de Dios. María se alegró mucho, dio gracias a Dios y dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y también exclamó el Magnificat, una oración preciosa en acción de gracias a Dios. ¿Cuántas vírgenes hay? Algunas personas se confunden por la diversidad de imágenes de la Virgen María, pero todas aquellas representan a una sola mujer, la que es la madre de Jesucristo. Los pintores y escultores han representado a la Santísima Virgen María de muchas maneras para rendirle un homenaje y hacerla sentir más cercana a nosotros. Así le han pintado con diversos colores de piel y de cabello también, la han vestido con diferentes ropajes, en diferentes posturas, pero solo existe una Virgen María, Madre de Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo. Las imágenes de la Virgen de Guadalupe, de Fátima, de Lourdes, de San Juan de los Lagos, etcétera,
Son diversas imágenes que representan a la única Virgen María. ¿Qué son las advocaciones marianas? A una persona se le puede llamar de diferentes maneras y darle diferentes títulos. Cuando invocamos a la Santísima Virgen María o nos referimos a ella con distintos nombres, se trata de diversas advocaciones. Estas pueden ser motivadas por un momento en la vida de la Virgen, el momento de su concepción inmaculada, eh, la etapa de su infancia, cuando esta divina infanta, el momento de la crucifixión de Cristo, la dolorosa, y las advocaciones también pueden ser motivadas por el lugar donde se venera o donde se ha aparecido la Santísima Virgen María, por ejemplo, Lourdes, Fátima, mm, La Salette. Hay muchas advocaciones. Otra causa de las advocaciones son los elementos que la acompañan en su representación. Por ejemplo, la Virgen del Rosario, la Virgen de las Rosas, la Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Pajarito. No faltan los nombres que provienen de la forma en que se representa, por ejemplo, Divina Pastora, Fuente de Gracia. Algunas comunidades religiosas han vestido las imágenes con atuendos especiales y así han surgido imágenes como la Virgen Reina del Cielo, la Virgen de la Merced. Finalmente, las invocaciones de la letanía del Rosario también suelen ser motivos para distinguir las diferentes advocaciones. Se aparece la Virgen María. La Virgen María, después de terminar su vida terrestre, fue llevada por Dios, ante Dios y vive eternamente en la presencia de su Hijo, donde intercede por nosotros. Sin embargo, Dios podría concederle la gracia de manifestarse a los fieles para ayudarles a obtener gracias y bendiciones para su salvación. Las manifestaciones pueden ocurrir mediante visiones o apariciones. La visión sucede cuando la persona ve a la Virgen mientras los demás no pueden verla. Esto ha sido posible porque Dios puede actuar en la retina, en el cerebro de la persona, para que pueda ver lo que otras personas no ven. Una aparición se da cuando muchas personas pueden ver a la Santísima Virgen al mismo tiempo. Sin embargo, en cualquier caso, una visión o una aparición no puede ser producto de un simple capricho humano, sino que tendría una razón especial en orden a la salvación, de tal forma que podría darse para aumentar la fe de los creyentes o para revelar algún mensaje concreto. Es muy difícil que la Iglesia pueda avalar una visión porque solo una persona que dice tenerla puede verla. ¿Cómo saber si realmente se trata de una visión y no de alucinaciones o quizá alguna enfermedad psicológica? Por esta razón, cuando la Virgen desea que se le crea a las personas, generalmente ella deja una señal milagrosa.
En todos los casos es muy importante tener en cuenta que se trata de visiones o apariciones con alcances limitados para alguna persona, para algún grupo o para algún tiempo. Por ello, la Iglesia llama a estas manifestaciones revelaciones privadas. Siempre deben estar en consonancia con el Evangelio, que es la revelación definitiva y válida para todos y para todos los tiempos en Jesucristo. Las revelaciones privadas no estamos obligados a aceptarlas. En cambio, la revelación en Jesucristo es el camino para la salvación universal. Muchas veces personas quisieran tener una manifestación divina y sentirse tocados por Dios, por lo que ante cualquier fenómeno extraño sienten que la Virgen les habla. Es necesario tener cuidado con el sentimiento mágico de algunas personas que pretenden ver manifestaciones de la Virgen en todo tipo de objetos, en cazuelas, en sartenes, en alimentos, en las nubes, en manchas de humedad o de aceite, etcétera. En esas supuestas manifestaciones solo puede verse un cierto contorno, mientras que la imaginación y la devoción ven lo demás. En todos los casos la Iglesia investiga profundamente y solo llega a aprobar el culto a imágenes basadas en hechos reales, en apariciones, cuando no hay ningún mensaje contrario a la fe. ¿Es necesario creer en todas las visiones o apariciones marianas? No. La fe de los creyentes está sustentada especialmente en la Sagrada Escritura y en la reflexión teológica que presentan a la Santísima Virgen María como un modelo de fe. Los fieles están obligados a creer en los dogmas sobre la Virgen María, que fue concebida sin pecado original, que no perdió su virginidad durante el parto, que es madre de Jesucristo, Dios y hombre, y que fue llevada a los cielos después de su muerte. Sin embargo, aunque las visiones o apariciones pueden ayudar a algunos creyentes a aumentar su fe o devoción, los fieles no están obligados a creer en ellas. Estas revelaciones privadas dadas a una persona no pueden ser obligatorias. Lo más que puede señalar el magisterio de la Iglesia es su importancia para todos los creyentes. ¿Cuál ha sido la época de mayores apariciones cristianas en el mundo? No debemos olvidar la importancia de las apariciones de la Virgen María en el Tepeyac en el año 1531, que enviaron un mensaje para todos los pueblos indígenas de México y del continente. Sin embargo, con el inicio del siglo XIX comienza una época de apariciones marianas cuya devoción es aprobada por los obispos locales y el sumo pontífice. La aprobación de la devoción no significa que se reconozca su aparición, ya que para aprobar una devoción a la Virgen María, basta con que vaya de acuerdo
con la doctrina de la Iglesia, aunque no exista una aparición especial. En 1803, Catalina Labouré, una novicia de 23 años, recibió en París una manifestación mm, o varias manifestaciones especiales que dieron origen a la devoción de la medalla milagrosa. Como Catalina Labouré se negó a dar testimonio, estas apariciones nunca fueron reconocidas oficialmente, pero la medalla se difundió por todo el mundo. En 1846, en un pueblito de La Salette, Francia, dos pastores de 11 y 14 años vieron a la Virgen María llorando e invitando a la conversión. Ella les comunicó un secreto. En 1858, en Lourdes, Francia, Bernadette Soubirous, una adolescente analfabeta de 14 años, fue objeto de 18 apariciones. En 1917, en Fátima, Portugal, tres pastorcitos de 10, 9 y 8 años vieron a la Santísima Virgen en 6 ocasiones y recibieron de ella 3 secretos que se llaman los 3 secretos de Fátima. Todas esas devociones se propagaron rápidamente y los fieles acudieron a los santuarios para venerar a la Santísima Virgen, recibiendo también ellos por su fe innumerables beneficios, bendiciones, sanaciones, curaciones. Lamentablemente también se propagó por el mundo el afán de tener visiones o apariciones, tener contacto con lo sobrenatural y sentirse elegido por la Virgen o a tal grado que en 1928 y 1975 se anunciaron 255 apariciones en varias partes del mundo. En Italia se habló de 83, en Francia de 30, en Alemania de 20 y en Bélgica de 17. A partir de 1975, las supuestas apariciones de la Virgen han aumentado en forma considerable y no es extraño encontrar en cada lugar a personas que afirman haber recibido mensajes y revelaciones especiales. ¿Cómo fueron las apariciones en Lourdes? El 11 de febrero de 1858, cerca de un pueblecito llamado Lourdes de Francia, muy cerca de España, una niña llamada Juana Abadie salió a buscar leña. El río estaba muy crecido y Bernadette, no podía meterse en el agua fría porque padecía de asma. Cuando sus compañeras habían atravesado el río para traer la leña, ella observó que una gruta cercana se iluminaba por una luz parecida a la de un relámpago y aparecía sobre ella una señora hermosísima, muy joven, vestida de blanco, con una cinta azul en la cintura. En cada pie tenía una rosa amarilla y un rosario en las manos. La aparición se repitió los días 14 y 18. En la tercera aparición, la Virgen le pidió que fuera al mismo lugar durante 15 días y le dijo una promesa. Le hizo una promesa: no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro.
Del 19 de febrero al 4 de marzo hubo 15 apariciones. En una de ellas, Bernardita descubrió una fuente de agua milagrosa. La señora le pidió que rezara el Santo Rosario e hiciera penitencia constantemente por la conversión de los pecadores. El 2 de marzo la señora le pide, di a los sacerdotes que vengan al pueblo en procesión y que se edifique aquí una capilla. Aunque el párroco no le creyó, el día 4 de marzo había en la gruta 8.000 curiosos de diferentes regiones. El jueves 25 de marzo, ante la pregunta de la vidente, la señora contesta, yo soy la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción se había proclamado en 1854, apenas 4 años antes, por el Papa Pío IX. En la aparición del 7 de abril, el doctor Dosous constata el milagro del cirio en el que, al contacto de una llama, las manos de Bernardita no presentan huella alguna de quemadura. La única visión tuvo el 16 de julio, aunque estaba prohibida la visita a la gruta y ésta se hallaba cerrada con una estacada, la vidente afirmó, no veía estacada de madera, tenía la sensación de encontrarme dentro de la gruta, no más distante de otras veces, solo veía a la Virgen Santa. En el mensaje de Lourdes, la Virgen pidió 3 cosas: hacer mucha oración por los pecadores, abandonar los pecados y cambiar de vida, hacer sacrificios. Los 3 primeros milagros fueron la fuente que brotó en un terreno seco, sanar con el agua a un niño agonizante y curar con la misma a un ciego. En 1908, al cumplirse 50 años de la aparición, el Papa Pío X decretó que el 11 de febrero, primer día de las apariciones, se celebrará la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, hoy llamada patrona de los enfermos. ¿Cómo fueron las apariciones en Fátima? El 5 de mayo de 1917, el Papa Benedicto XV invitó a todos los católicos del mundo a unirse en una cruzada de oración para obtener por intercesión de la Santísima Virgen María el fin de la Primera Guerra Mundial. A los 8 días, el 13 de mayo, la Virgen María respondió con una revelación a 3 humildes pastorcitos en un campo llamado Cueva de Iría, en el pueblo de Fátima, Portugal. Ella eligió a 2 niñas y un niño. Lucía era la mayor y tenía 10 años. Francisco tenía 9 y Jacinta 7. Francisco y Jacinta eran primos de Lucía. Los 3 ayudaban mucho a los pobres y constantemente hacían oración a la Virgen María. La primera aparición se dio al mediodía mientras estaban rezando el rosario. Vieron que sobre un árbol cercano aparecía una señora muy hermosa, vestida totalmente de blanco, con las manos juntas y un rosario en sus brazos. Ella les dijo que venía del cielo y los felicitó por hacer oración. Les pidió que rezaran
mucho que regresaran a ese lugar el día 13 de cada mes durante 6 meses. Y al final de ese tiempo ella les daría una información de quién era y lo que quería. Cuando la señora desapareció, Lucía les pidió a sus primos que no dijeran nada, pero al regresar a su casa, Jacinta contó a sus padres lo que había visto. Ellos, desconcertados, fueron a comentarlo con la mamá de Lucía, quien creyó que todo había sido un invento de la pequeña, por lo que le prohibió que siguiera inventando esas historias. Al mes siguiente, el 13 de junio, los niños regresaron al lugar. Se les apareció la señora y les advirtió que tendrían que sufrir mucho, pero que ella les ayudaría para que no tuvieran miedo. También les pidió que aprendieran a leer y a escribir, que rezaran el rosario y que hicieran sacrificios por los pecadores. En esa ocasión habían seguido a los niños unas 70 personas y al no poder ver lo que los niños veían, decían ver lo que los niños decían que veían, sintieron decepcionados y pensaron que los pequeños mentían. Solo algunos vieron una nubecilla blanca salir del árbol. Durante el mes de junio, muchas personas acudieron para visitar el lugar de las apariciones, pero también muchos otros se burlaron de los niños y de sus padres. El párroco del lugar se mostró incrédulo cuando la madre de Lucía la llevó con él. Le hizo a la niña una pregunta que la dejó inquieta. ¿Estás segura de que esa aparición proviene del cielo y no del demonio? Esa pregunta impactó tanto a la niña que empezó a sentir que el responsable de la visión era Satanás. Con ese pensamiento, Lucía decidió ir a la cueva de Iría al mes siguiente. Al llegar el 13 de julio, Lucía estaba muy atemorizada y no quería ir a ver a la señora, pero sus primos le insistieron tanto que la convencieron de regresar al lugar. Sería la tercera revelación. Para esa ocasión eran 5,000 los curiosos que acompañaban a los niños esperando ver algún prodigio especial. Después de un relámpago blanco, los niños vieron a la señora. Ella les pidió que siguieran rezando el Santo Rosario para obtener la paz del mundo y el día de la guerra y el fin de la guerra. Asustada por la idea del demonio, Lucía le dijo: quisiera pedirle que nos diga quién es usted y que haga un milagro para que todos crean que se nos aparece a nosotros. Entonces la señora le respondió: sigan viniendo aquí todos los meses. En octubre les diré quién soy y lo que deseo. Haré un milagro que podrán ver todos los que no creen hoy para que crean. Después de la tercera aparición,
El alcalde y el gobernador decidieron dar un escarmiento a los niños mentirosos por alterar el orden público, por lo que el 13 de agosto por la mañana y hasta el 15 retuvieron a los niños en Ouren, empleando severos interrogatorios, amenazas de cárcel y de muerte. Intentaron que los niños aceptaran que no habían visto nada y que todo había sido inventado por ellos. Incluso se llamó a un psiquiatra para que atestiguara que estaban locos. Sin embargo, nada de esto logró que los niños negaran lo que habían visto. El 13 de agosto de 1917 eran más de 20.000 los asistentes a la cueva de Iría, pero los niños no asistieron por estar en manos del gobernador. Los curiosos regresaron desconsolados a sus hogares, pero mal lo estaban los tres niños que no habían podido acudir a la cita con la señora. El domingo 19 de agosto, después de acudir a la Santa Misa, los niños fueron a rezar el rosario a la cueva de Iría. Un poco más tarde, en un campo cercano llamado Los Baliños, se les apareció la señora y les dijo: quiero que sigan yendo a la cueva de Iría todos los días 13 de cada mes y que sigan rezando el Santo Rosario diariamente. El último mes haré un milagro para que todos crean. San José vendrá con el niño Jesús a dar la paz al mundo. Nuestro Señor bendecirá al pueblo. Vendrá Nuestra Señora del Rosario con un ángel a cada lado. Y vendrá Nuestra Señora de los Dolores rodeada de un arco de flores. El 13 de septiembre de 1917 fueron casi 35.000 personas reunidas en la cueva de Iría. Por primera vez asistieron sacerdotes y seminaristas. Lucía hizo peticiones de curación para enfermos y de conversión para pecadores, a lo que la señora respondió: curaré a unos, pero no a otros, porque el Señor no confía en ellos. Al término de la aparición, los presentes afirmaron haber visto un óvalo luminoso dirigiéndose hacia el este, algo que incluso alguien ha comparado con un ovni. Desde la primera aparición, los niños recibían todo tipo de visitas, desde quienes se arrodillaban ante ellos en forma supersticiosa hasta quienes los amenazaban si no se producía el milagro prometido. En la víspera del 13 de octubre, los padres de los niños propusieron que todos los miembros de sus familias se confesaran por si el milagro se realizaba, llegaran a perecer bajo los golpes furiosos de la decepcionada muchedumbre. Desde la tarde anterior al 13 de octubre, 30.000 personas llenaron las cercanías de la cueva de Iría, y aunque hacía frío y la lluvia no cesaba, pasaron la noche a campo abierto con la esperanza de poder ver el milagro prometido. La mañana del 13 había
70.000 personas, creyentes, ateos, curiosos, periodistas y médicos que intentaban estudiar a los niños en su estado de alucinación. A mediodía, a pesar de la lluvia, Lucía pidió a la gente que por respeto a la señora cerraran todos sus paraguas. Había llovido desde las 6 de la mañana. Después del relámpago de costumbre, los tres niños vieron a la señora, a la que Lucía, decidida, le preguntó: ¿quién es usted y qué desea? Ella contestó: soy Nuestra Señora del Rosario. Deseo que aquí se construya una capilla en mi honor y que se continúe rezando el Santo Rosario todos los días. La guerra llega a su fin y los soldados no tardarán en volver a sus casas. Después Lucía, que había recibido múltiples peticiones, le dijo: tengo muchas cosas que pedirle. Quisiera concederlas quisiera concederlas. María le contestó: algunas sí y otras no. Es preciso que los hombres se enmienden, que pidan perdón y por sus pecados, que no ofendan más a nuestro Señor, que ya es demasiado ofendido. Entonces la Virgen María se elevó y Lucía pudo ver a San José. Llevaba en brazos al niño Jesús, después a Jesús adulto y después a la Virgen María vestida de blanco con un manto azul celeste que se transformaba sucesivamente, haciéndola aparecer como Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de los Dolores. Después de que Lucía tuvo la visión, todos los presentes fueron testigos del milagro. Creyentes y no creyentes, religiosos, científicos, pudieron ver lo que un testigo nos describe. El sol apareció en el cenit como un disco de plata que podían mirar los ojos sin deslumbrarse. Alrededor del disco mate se pudo ver algo así como una brillante corona. De momento parecía temblar, sacudirse con bruscos movimientos, finalmente dando vueltas sobre sí mismo como una rueda de fuego. Proyectó en todas las direcciones unos rayos de luz cuyo color cambió muchas veces. El firmamento, la tierra, los árboles, las rocas, los niños videntes y la inmensa multitud aparecieron sucesivamente como teñidos de amarillo, verde, rojo, azul, morado. Todos tuvieron la sensación de que el sol se desprendía del firmamento y a pequeños saltos a derecha e izquierda parecía precipitarse sobre nosotros, irradiando un calor cada vez más intenso. Un científico presente en el lugar dijo que eso no podía deberse a una alteración de la retina. Después de esa visión, muchos tenían sus ropas completamente secas, muchos enfermos quedaron curados y lo más importante, muchos cambiaron su forma de vivir. Curiosamente, aunque la gran mayoría pudo ver lo anterior, hubo también algunos que no vieron con absolutamente nada. A partir de ese momento se construyó en ese lugar el santuario de Fátima, que es visitado por miles de peregrinos
Dos de los niños, Francisco y Jacinta, murieron muy pronto. Francisco 2 años después y Jacinta 3 años más tarde. El 4 de abril de 1919 y el 20 de febrero de 1920 respectivamente. Lucía ingresó como religiosa en el convento del Carmelo de Coimbra. Ella recuerda especialmente estas palabras de la Virgen. Muchos pecadores se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Es necesario hacer sacrificios por los pecadores. Al hacer un sacrificio digan, oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Cuando recen el Santo Rosario, digan después de cada gloria, oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Dios quiere extender por el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si la gente empieza a rezar más y deja su mala conducta, llegará la paz. Si no dejan de ofender a Dios, vendrá otra guerra peor. Dios va a castigar al mundo por tantas maldades, guerras, carestías y persecuciones a la iglesia. Vengo a pedir que cada primer sábado se ofrezca la Sagrada Comunión para pedir perdón a Dios por tantos pecados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones contra la religión. Y habrá muchos mártires. El Santo Padre, el Papa, tendrá que sufrir mucho. Para responder a la petición de la Virgen María, el Papa Pío XII consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María el 31 de octubre de 1942. En 1981 el Papa San Juan Pablo II se libró de la muerte por un terrible atentado, atribuyendo su salvación a la ayuda de la Virgen María. El día 13 de mayo de 1982 visitó el santuario de Fátima y expresó las siguientes palabras: me siento endeudado con Nuestra Señora de Fátima. ¿Cómo podría olvidarme que el haberme salvado del atentado contra mi vida sucedió precisamente en el mismo día, 13 de mayo, en la misma hora, mediodía, en que se conmemoraba la primera aparición de la Santísima Virgen de Fátima, en todo lo que me aconteció en ese día, yo sentí la extraordinaria protección de la Madre de Cristo y en este primer aniversario vengo a Fátima a darle las gracias. La tercera parte del mensaje de Fátima dirigida al Papa y llamada por el pueblo secreto, fue leída por el Papa Juan XXIII en 1960. Habla de tiempos difíciles para la iglesia, retos y persecución a los cristianos, necesidad de dar testimonio de la fe ante los incrédulos. También menciona a un obispo vestido de blanco que cae ensangrentado. El cardenal Ratzinger, hoy
Luego Papa Benedicto XVI hizo un comentario teológico muy serio sobre los secretos de Fátima en 1999. Continuamos.